¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Mafia y hoy vamos a abordar algunos lóbulos del cerebro. Como ustedes sabrán, el cerebro, el encéfalo, es el órgano principal del sistema nervioso central y es el asiento, por ejemplo, de la corteza. ¿Por qué? Porque a lo largo de su superficie, todos los cuerpos de la neurona que forman la corteza se agrupan en diferentes sectores. Estos sectores se denominan lóbulos y están separados por cisuras, por hendiduras que se van formando entre los plegamientos que tiene esta corteza, precisamente para ampliar su superficie. Hoy nos vamos a centrar en tres lóbulos. En el lóbulo parietal, asiento, por ejemplo, de funciones sensitivas y de la memoria. En el lóbulo temporal, asiento de las funciones del lenguaje y de la audición. Y en el lóbulo occipital, que principalmente asienta las funciones relacionadas con la visión. No olvidemos que todos estos lóbulos están integrados y asociados por fibras de asociación, precisamente, que se encuentran distribuidas en la sustancia blanca. Al lóbulo parietal lo encontramos en la cara lateral y en una pequeña parte en la cara medial del hemisferio cerebral. Se va a extender desde el surco central, por delante, hasta el surco parieto-occipital, por detrás, y por encima del surco lateral. En la cara lateral del hemisferio se encuentra el surco postcentral en dirección paralela al surco central. Este cambia de dirección, haciéndose horizontal e incurvándose hacia inferior, cambiando el nombre para denominarse surco intraparietal. Este surco intraparietal lo es hasta alcanzar el surco occipital transverso, que está ubicado en el lóbulo occipital. En su trayecto emite una prolongación descendente que divide al lóbulo parietal inferior en un giro supramarginal y angular de anterior a posterior respectivamente. Con respecto a su cara medial, se observa que este lóbulo forma la precuña. En relación a la anatomía funcional y a las áreas que están representadas en este lóbulo, vamos a encontrar al área somatosensitiva hallada en el giro postcentral en su región más anterior. Este área se encarga de la percepción consciente de los estímulos. El área somatopsíquica la encontramos en la región posterior del giro postcentral, área encargada de la adaptación de la sensación a su objeto. El área que se encarga de la tactognosia, es decir, del conocimiento de los objetos a través del tacto, se encuentra al pie de los lobulillos parietales superior e inferior. Y por último, vamos a describir el área gustativa, ubicada en la región inferior o giro postcentral. Vamos a abordar ahora el estudio del lóbulo temporal. Este lóbulo se encuentra situado por debajo del surco lateral, donde su extremo anterior va a recibir el nombre de polo temporal. Hacia posterior tiene límites poco precisos, confundiéndose con el lóbulo occipital. Este lóbulo se caracteriza por estar en su totalidad inmerso en la fosa craneal media. En el lóbulo temporal vamos a encontrar varios surcos. Dos de ellos los encontramos en la cara lateral del hemisferio cerebral, dos en la cara inferior y uno en la cara medial. Con respecto a la cara lateral, podemos encontrar el surco temporal superior. Este surco recorre el lóbulo paralelo al surco lateral. En su extremo posterior se distingue el giro angular. Hacia inferior y paralelo al surco temporal superior se encuentra el surco temporal inferior. Estos surcos separan al lóbulo en tres giros: temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Las áreas corticales de interés que tiene este lóbulo son el área auditiva en relación a la parte interna del giro temporal superior.
Por último, el lóbulo occipital no está netamente delimitado del lóbulo temporal y parietal, es decir, no está separado por un profundo surco como los anteriores. El límite se puede establecer siguiendo hacia inferior una línea imaginaria que continúa al surco parieto-occipital. En esta cara podemos observar en algunos individuos el surco semilunar de concavidad posterior, ya que este surco es inconstante en los seres humanos y no está presente en todos ellos. Otro surco que podemos hallar en esta misma cara es el surco transverso, con dirección casi horizontal, cortando la línea del surco parieto-occipital. En la cara medial de este lóbulo occipital observamos el surco parieto-occipital interno y el surco calcarino. Este último presenta una dirección horizontal extendiéndose desde el polo occipital hasta el extremo posterior del giro del cíngulo. Los surcos descritos de este lóbulo en su cara medial permiten jerarquizar e identificar la cuña, la cual presenta, como su nombre lo indica, una estructura triangular. Las áreas corticales y funcionales que presenta este hemisferio son las que corresponden a las funciones visuales, presentando en la cara lateral las áreas visuales primaria y secundaria, las cuales hacen consciente lo que miramos, vemos y observamos. En la cara inferior de los lóbulos temporal y occipital presentan dos surcos anteroposteriores. El surco occipito temporal, que se prolonga desde el polo temporal al polo occipital, y medial a este último se puede observar el surco colateral, que separa el lóbulo temporal y occipital del giro parahipocampal. Estos dos surcos delimitan tres giros: el giro occipito temporal lateral, el giro occipito temporal medial y el giro lingual. La división que tiene el cerebro en lóbulos no solo es anatómica, es decir, no solo están formados estos lóbulos por la profundidad de las cisuras o surcos que acabamos de nombrar, sino que también está delimitada o marcada por las funciones que tienen estos lóbulos en la economía, es decir, en todo el cuerpo. Ya vimos que el lóbulo parietal tiene relación con las sensaciones, con lo que sentimos, con el tacto, con el calor, con el dolor, con el frío, ¿sí? Va a ser la principal vía aferente, es decir, toda esa información que nos llega de los nervios periféricos a la corteza, lo hace a través de este lóbulo. Después se vinculará con otras áreas, por supuesto, pero la corteza que se vincula a este tipo de sensaciones lo es con este lóbulo parietal. El lóbulo temporal tiene más vinculación con el lenguaje en general, la comprensión del lenguaje, el habla, la audición, etc. Y por último, el lóbulo occipital tiene que ver con una vía muy importante que es sensorial, la vía oftálmica, la vía de la visión, con todo lo que vemos, cómo lo procesamos y cómo lo relacionamos con lo que sentimos y cómo nos movemos. Por eso es necesaria una integración entre todos los lóbulos cerebrales para poder llevar a cabo diferentes funciones. Muchas gracias.